Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera y vamos a continuar en estas pláticas que hemos tenido en torno a lo que es la sociología y la antropología para tu examen 286 de Ceneval. Ya hemos hecho un recorrido sobre los elementos de la cultura, qué es la cultura, cómo se conforma una cultura, las características de todas las culturas, núcleos duros, etcétera. Hablamos de lo que es la parte de la religión, hablamos lo que es la importancia del parentesco dentro de los grupos sociales y también hablamos sobre la evolución de los grupos sociales o la comunidad y cómo ha ido cambiando, cómo se fue transformando todos estos procesos para conformar en la sociedad o en las sociedades que son hasta nuestros días y poder entender o comprender estas características primordiales de los grupos sociales. Para esta ocasión vamos a continuar ya con unas perspectivas más contemporáneas de lo que son los estudios sociológicos en particular y la influencia de dichas características sociológicas en los individuos de manera propia y de manera también colectiva y cómo van a ir conformándose mediante sus relaciones sociales en las civilizaciones contemporáneas o en las culturas llamadas posmodernas. Ahora, vamos a hablar de lo que son las instituciones sociales, ¿sí? Todas las sociedades como tal van a poseer instituciones sociales. Dichas instituciones sociales van a ser el eje central, van a ser la estructura de todo grupo y a partir de ahí se van a conformar los vínculos o las relaciones sociales, político y económicas de todos los individuos. Entonces, para esto, primero, antes de hablar de institución social, tenemos que hablar de lo que es un grupo social. Un grupo social va a ser de entrada una colectividad identificable, estructurada y continua de personas, las cuales van a desempeñar papeles y funciones recíprocas conforme a un determinado interés, conforme a un principio social y fundamentalmente para obtener un objetivo en común. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo social de entrada se va a conformar buscando una serie de fines y objetivos que le van a permitir a dicho grupo subsistir o sobrevivir en algunos casos. Ahora, las características de los grupos sociales es que de entrada van a ser una unidad identificable. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los grupos sociales tienen elementos que los distinguen los unos a los otros. Estos elementos pues van a variar dependiendo a qué grupo social nos refiramos. Por ejemplo, si hablamos de un grupo social primario que podría ser la familia, por ejemplo, vamos a ver que una unidad identificable de la familia, además de ser el parentesco, por ejemplo, sería lo que es el nombre y los apellidos. Esto es que estos simples elementos van a distinguir a este grupo social de otros grupos sociales. Esto es lo que es la unidad identificable. Y que dentro de este grupo social, esta unidad identificable va a ser reconocida por los miembros que integran el grupo social y por lo tanto, al ser reconocida, al ser aceptada, pues va a generar un estadio de sentido de pertenencia al grupo social. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya lo platicamos cuando tus procesos de endoculturización y transculturación funcionan, tú te vas a sentir que perteneces a un grupo social y este grupo social va a tener elementos identificables que tú vas a asumir para integrarte a dicho grupo. Entonces, esto va a ser, te repito, lo que es la unidad identificable. Ahora, también otra característica de los grupos sociales es que posee una estructura
social. ¿Qué quiere decir esto? Esta estructura va a ser una forma fundamental en la cual se va a regir dicho grupo social. Por ejemplo, en la familia, la estructura fundamental de la familia pues va a ser el parentesco, ¿sí? En las sociedades posmodernas, nos dice con estas vertientes neoliberales y de globalización, la estructura fundamental de una sociedad contemporánea pues va a ser la economía. Más adelante vamos a hablar de lo que es la economía y cómo se fundamenta esta idea de que la economía es la estructura principal de las sociedades contemporáneas. Entonces, todos los grupos sociales, te repito, van a poseer una estructura determinada y a partir de esta estructura determinada se van a llevar a cabo las funciones de cada integrante o de cada miembro. Esto nos da nuestra tercera característica, que es, como te dije, la función que va a desempeñar cada individuo dentro del grupo social. ¿Esto qué quiere decir? En base a la estructura, por ejemplo, digamos, ponemos nuestra idea de la familia, en base a este grupo social llamado familia, pues va a tener una estructura. Esta estructura está determinada por las líneas de parentesco y en base a esas líneas de parentesco, pues yo como individuo voy a asumir un rol o una función dentro de este grupo social. Esto quiere decir que si yo soy el padre o soy la madre, pues tengo que asumir toda la función que conlleva el ser padre o ser madre. Por ejemplo, ser proveedor, si es que así lo determina la cultura o la sociedad, el ser el primer vínculo de educación para los hijos, el crear o el transmitirles las creencias o las costumbres a la cual está pegado el grupo social. Entonces todas estas características van a estar dentro de la función de cada integrante o de cada miembro. Y debido a esta funcionalidad social, por llamarlo así, también va a ser nuestra siguiente característica, que van a ser las relaciones recíprocas. Es decir, cada individuo, además de tener una función, va a interactuar con otros individuos dentro del grupo social para poder subsistir o sobrevivir. A estas relaciones recíprocas también se les va a llamar o se le va a conocer como interdependencia. Es decir, la interdependencia van a ser las relaciones que se van a ir dando, que se van a ir gestando entre los individuos sociales para crear una gran red o una gran cadena de intercambios o de reciprocidad para que dicho grupo social o dicha institución, como le quieras llamar, subsista. Por ejemplo, en estos mecanismos de relaciones recíprocas o interdependencia, supongamos el carnicero no subsiste solo, sino necesita, por ejemplo, de otro individuo que le transporte su producto o su mercancía. Y a su vez este individuo que le transporta la mercancía al carnicero necesita de otro individuo que le provea la gasolina o el combustible para su transporte. Y a su vez este individuo que le provee el combustible necesita, por ejemplo, de otro individuo que le provea, su ropa, por llamarlo así, o su calzado. Y así sucesivamente, este conjunto de relaciones recíprocas que se dan dentro del grupo social, también le puedes dar el nombre de interdependencia. Ahora, esto nos va a dar nuestra siguiente característica, que son las normas de comportamiento. Es bien importante, aquí vamos a ver, más adelante vamos a retomar esta parte del comportamiento y la vamos a meter la parte de la conducta. Las normas de comportamiento van a ser las costumbres que se reconocen, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a generar en el grupo social ciertas leyes, ciertas normas, valga la redundancia, ciertas creencias, ciertas costumbres que van a orillarnos a conducirnos o a comportarnos de X o Y forma, ¿sí? Y además este comportamiento lo vamos a asumir, es decir, le vamos a dar un valor o un reconocimiento
ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Es decir, o nos damos cuenta que lo hacemos, o lo elegimos, o no nos damos cuenta y simplemente lo actuamos. Esto, te voy a poner un ejemplo. En nuestra sociedad, estamos hablando de una sociedad, un grupo cultural mexicano, la cultura mexicana, por ejemplo, hay una norma de comportamiento en torno a ciertas creencias o ciertas festividades de índole religiosa. Y dentro de estas festividades de índole religiosa, que podría ser la Semana Santa, por llamarlo así, no que sea la única, sino una de tantas, hay ciertos comportamientos que los individuos asumen, ¿sí? Y al asumir este comportamiento, este individuo está reconociendo dicha costumbre. Por lo tanto, está dándole una funcionalidad. Como te puedes dar cuenta, estas características que te estoy explicando van relacionadas, van entrelazadas. No pueden funcionar unas separadas de las otras. Entonces, cuando este individuo asume este comportamiento, reconoce este comportamiento, se integra inmediatamente al grupo social al que pertenece. Y mejor aún, el grupo social lo va a terminar aceptando. Y esto va a manifestarse, ya te lo mencionaba, en que los grupos sociales van a poseer valores, creencias e intereses. Es decir, estas costumbres o estas ideas que se asumen o se reconocen van a determinar lo que es un valor. ¿Qué es un valor? Rápidamente, un valor es algo, ¿sí? Que yo como ser humano le proyecto una característica de validez, una característica de que considero que hay algo en ese objeto o en esa cosa o en esa idea que vale la pena de ser digno. Es decir, yo como ser humano tomo la idea de que un objeto o una idea, valga la redundancia, es digna de ser estimada, ¿sí? Es decir, un valor tiene dos elementos, una parte emocional y una parte práctica, por así decirlo. Esta parte emocional me va a generar un estadio de bienestar que yo lo voy a llevar a esta parte práctica. Eso es un valor, y todo valor viene acompañado indudablemente de su antivalor. ¿Qué quiere decir esto? Yo valoro algo porque tengo conciencia de que existe algo contrario a eso que yo estoy valorando. Estos son los valores que generan los grupos sociales. Y va a haber valores que tienen que ver sobre todo con la identidad de grupo, que más adelante vamos a platicar, que están representados mediante estereotipos. Vamos a ver qué es un estereotipo social, mediante arquetipos, que también es algo muy interesante platicar de los arquetipos, y esto va a constituir estas ideas mentales o estos constructos mentales que llamamos valores. Y estos valores me van a propiciar ciertas creencias, y estas creencias me van a llevar a que yo ejecute esos valores o a que tenga un interés. Y estos valores, creencias e intereses son comunes al grupo social al que pertenezco, o al que he sido aceptado, o al que me he integrado. Esto es bien importante para poder entender la forma de conducta o de comportamiento que tenemos los seres sociales de manera individual y colectiva. Y estos, te repito, estos intereses deben de ser comunes a todo el grupo social. Ahorita vamos a ver ya ejemplos más de manera más tácita de estas características que te estoy diciendo. Ahora, los grupos sociales poseen una permanencia relativa, es decir, o duran, se consolidan y siguen hacia adelante, o en un momento determinado se desintegran o se fusionan con otros grupos sociales. A esto se refiere la permanencia relativa. Sí va a haber grupos sociales que van a ser permanentes, o sea, van a estar ahí siempre y para siempre en todas las sociedades. Y hay grupos sociales que son momentáneos, que se extinguen o que se fusionan o que se transculturizan con otros grupos sociales. Ahora, los grupos sociales se van a clasificar en grupos primarios. Los grupos primarios van a tener algo
característico es que tienen relaciones estrechas, personales y espontáneas, y frecuentemente desarrollan una afectividad entre sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo primario, un grupo social primario, de entrada no tiene una obligación para unirse, para formarse como grupo. Y además, las relaciones que se desarrollan en los grupos primarios son de carácter espontáneo, es decir, surgen de la nada. Y como ejemplos de los grupos primarios, pues obviamente tenemos a la familia, por así decirlo, tenemos al grupo de amigos, tenemos a las relaciones de pareja, y los resultados, por ejemplo, las relaciones de filiales o de parentesco. Entonces, estos van a ser los llamados grupos primarios que, te repito, no tienen una obligación de conformarse, sino simplemente surgen con estas relaciones estrechas, afectivas y espontáneas. A diferencia de los grupos secundarios, el grupo secundario o los grupos secundarios van a tener una subclasificación. De entrada, un grupo secundario se va a clasificar, por ejemplo, en una asociación. ¿Qué es la asociación? La asociación es un grupo de personas que se reúnen voluntariamente, ¿sí? Pero a diferencia del grupo primario, el grupo secundario llamado asociación se va a reunir voluntariamente para obtener un fin o un objetivo. Es decir, las asociaciones se van a manifestar en busca de un interés en común. Por ejemplo, tenemos un movimiento social, ¿sí? Los llamados movimientos contraculturales, ¿sí? Los partidos políticos, por qué no decirlo, los sindicatos van a estar representados mediante grupos secundarios llamados asociaciones, ya que estos se van a conformar no de manera obligada, pero sí buscando un fin o un interés en común. Cada uno de sus miembros, cada uno de sus integrantes persigue el mismo fin. Esto es característico de las asociaciones o de los grupos secundarios. Otro grupo secundario también es el que se le llama el grupo étnico. El grupo étnico son personas que comparten una tradición cultural en común. Por ejemplo, estas tradiciones culturales pues tienen que ver con las cuestiones de creencias, de usos y costumbres, por las cuestiones del lenguaje, por las cuestiones religiosas, o simplemente por las cuestiones de identidad. Algo bien característico de los valga la redundancia, los grupos étnicos, podemos encontrarlos con los migrantes. Los migrantes, pues cuando llegan a un territorio nuevo, donde en algunas veces son incluso hasta marginados o rechazados o mal llamados ilegales, van a empezar a conjuntarse en grupos sociales, y estos grupos sociales o lo que los va a unir, pues es que pertenecen, por ejemplo, a una misma nacionalidad o, en su caso, un mismo grupo étnico. Ojo, aquí es algún punto bien importante que aclarar. El grupo étnico no nada más son los llamados grupos indígenas o los grupos sociales que están en comunidad. Los grupos étnicos se les llama a todo grupo social, a todo grupo humano. Es decir, incluso es así como una disyuntiva que hay en la cuestión sociológica, antropológica, que nos dicen que si las sociedades urbanas o los grupos urbanos también se les consideraría etnia. Yo te podría decir que sí a los que vivimos o a los que viven en una ciudad, pues también se les podría llamar etnias, pero una etnia urbana hasta cierto punto. Y los grupos que viven en una comunidad o los llamados grupos indígenas, pues también se les llama etnias. Pero al final de cuentas, etnia somos todos. Entonces el grupo étnico que está dentro del grupo secundario van a ser cuando yo como individuo que poseo una cuestión cultural similar a otros individuos o otro individuo, pues nos conjuntamos o nos reunimos para, por qué no decirlo también, para buscar un fin en común o por una
situación determinada. Esto también va a ser característico de los grupos sociales. Y por último, dentro de los grupos secundarios, ya hablamos de la asociación, ya hablamos del grupo étnico, pues nos queda hablar de lo que es la clase social. ¿Qué es una clase social? De entrada va a ser una unidad colectiva, es un colectivo, un conjunto de individuos que está integrada dentro de una sociedad, ¿sí? Y se caracteriza por tener especiales funciones, costumbres, creencias y poseer una determinada situación jerárquica, ¿sí? En algunos casos esta situación jerárquica es de poder, en otros casos es simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase social, además de ser este colectivo de personas, ¿sí? Este colectivo de personas va a tener características bien específicas, bien fundamentales, y a partir de estas características van a estar determinadas sus funciones dentro de la sociedad o dentro de la cultura, y lo principal de la clase social es que va a tener una relación determinada o una situación determinada de jerarquía, ¿sí? La jerarquía va a estar, como lo llamamos, el estatus. Recuerda que el estatus es una jerarquía, ¿sí? Y este estatus va a estar determinado, o esta jerarquía va a estar determinada muchas veces por las relaciones de poder. Estas relaciones de poder puede ser, por ejemplo, la cuestión económica, monetaria, la cuestión ideológica, la cuestión étnica, la cuestión religiosa, o simplemente la cuestión de parentesco, de casta, por así decirlo. Te puedo poner un ejemplo. Las clases sociales en la civilización hindú o en la India, pues están regidas mediante las castas. Entonces, si tú naces dentro de una casta, por ejemplo, brahmánica, pues ya corres con la fortuna de que siempre vas a tener un estatus o una clase social alta. En cambio, si naces dentro de una casta que le llaman los impuros o aquellas castas bajas, pues tu clase social o tu relación de poder va a ser mínima. Entonces, eso es la clase social, este conjunto de personas que se caracteriza por una situación jerárquica, en algunos casos, de poder. Ok. Ahora, vamos a hablar de las pautas de conducta y las pautas de comportamiento. La pauta de conducta son modelos o maneras de actuar que siguen las personas dentro de la sociedad. Eso es una conducta. La conducta, a diferencia del comportamiento, que el comportamiento va a ser una uniformidad de obrar y actuar, ¿sí? De manera plural. ¿Qué quiere decir esto? La conducta va a ser un modelo, ¿sí? Un modelo que muchas veces es un modelo mental, otros es un modelo social, ¿sí? Pero no quiere decir que como sea mental o social van a estar separados, por el contrario, van a estar unidos. Como recordarás cuando hablamos de la conformación, aquí me voy a meter un poco a la cuestión sí, psicológica del ser humano, cuando hablamos de cómo está conformada la psique, es decir, que tenemos una parte racional, que tenemos una parte inconsciente y tenemos una parte del deber, o una llamada super yo. Voy a retomar este modelo freudiano. Vamos a ver que la conducta va a ser ese modelo, ¿sí? Que yo como ser humano asumo en mi parte de lo que es el deber ser. Es decir, que en un momento determinado este deber ser me va a condicionar en mi manera de actuar o de conducirme, ¿sí? Por ejemplo, algo que determina las pautas de conducta en el individuo, en sociedad, es la moral. ¿Qué es la moral? La moral no es lo mismo que ética, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Sino la moral es aquel conjunto de normas, creencias, valores creadas por la sociedad, ¿sí? Es decir, nos decía nos decía Augusto Comte, que todas las sociedades son dinámicas, no existen las sociedades estáticas. Y supongamos que traza una línea larga, y esa línea larga es la sociedad. Y una línea más pequeña,
que también va evolucionando, pero más, de manera más lenta, de manera más pausada, eso es la moral, ¿sí? Entonces la moral va a depender mucho del contexto social, va a depender mucho de las cuestiones ideológicas, va a depender mucho de las creencias, incluso de la religiosidad, y por lo tanto la moral va, en algunos individuos va a determinar las normas de conducta, ¿sí? Es decir, el deber ser. Por eso, en algunas situaciones nos generan, o a ciertos individuos les generan problemas las normas de conducta o las pautas de conducta, porque la pauta de conducta la tenemos que asumir muchas veces como modelo a seguir, como deber ser, pues eso genera en un momento determinado un conflicto en los individuos o en nosotros mismos, cuando yo tengo que hacer algo que muchas veces para mi forma de ser, para mi personalidad, no va acorde. Un ejemplo, supongamos que en una sociedad o en un grupo social una pauta de conducta es el mito o la idea de la virginidad, por así decirlo, ¿sí? Entonces las mujeres son educadas o son o se les siembra la idea de que deben de conservar esta idea o este constructo moral que es la virginidad, para que ahí determinen su valor social o su estatus y su rol. Entonces esto lleva a que las mujeres y también los hombres se enrolen en una pauta de conducta, es decir, en un deber ser, ¿sí? Que va a determinar la forma de actuar o la forma de conducirse de dichos individuos sociales partiendo de un modelo de conducta. Te repito, esta parte sí es un poco elaborada, sí es un poco compleja, porque sí hay que meternos mucho a la cuestión del desarrollo psicosocial de los individuos, ¿no? Y todos tenemos pautas de conducta, todos tenemos modelos de conducta que nos rigen en algunos casos nuestro comportamiento, en algunos casos nuestra personalidad. Ya ahorita hablaremos brevemente de lo que es estas cuestiones de personalidad y cómo influyen en el colectivo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no siguen las pautas o los modelos de conducta vigentes por la sociedad? Pues estas personas, de entrada, hay un conflicto tanto de estatus, de roles, dirían los sociólogos, los antropólogos, y por el lado psicológico, pues va a haber un conflicto de identidad o un conflicto de personalidad, te diría un psicólogo, y además la sociedad los va a marginar, por así decirlo, o en algunos casos los va a excluir. Es cuando, por ejemplo, se utiliza el término disfuncional. ¿Realmente qué es la disfuncionalidad? La disfuncionalidad social o la disfuncionalidad personal es cuando el individuo, o yo como individuo, asumo un rol o un estatus que no me corresponde, o rechazo o me conflictúo ante un rol o un estatus que no me corresponde o que no quiero tomar, ¿sí? Es cuando empieza este desequilibrio y se proyecta en una disfuncionalidad social. Te repito, es un poco elaborada esta parte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos individuos sociales que sí, te repito una vez más, estamos regidos por pautas o modelos de conducta que van a estar presentes desde que nacemos hasta que morimos y que tomamos de forma o mediante un proceso de endoculturización o de transculturización. Te repito, de manera consciente o inconsciente. Recuerda que la parte consciente es que te das cuenta y la parte inconsciente es que lo asumes pero sin darte cuenta. Muchas veces aquí no tiene nada que ver la cuestión de la voluntad, no, simplemente se asume, se repite el patrón, ¿sí? Y se lleva una práctica de manera inconsciente, es decir, no nos damos cuenta. Y estas pautas de conducta van de la mano con las llamadas pautas de comportamiento. La pauta de comportamiento es la uniformidad de obrar y de pensar que se producen regularmente entre una pluralidad de personas. ¿Qué quiere decir esto? Hay modelos de conducta, ya platicamos, pero también hay pautas de comportamiento. La pauta de comportamiento es más entendible porque es más visible, ¿sí? La detectamos de manera más instantánea.
Por ejemplo, si tú vas o yo voy a un concierto, no vamos a estar con una actitud o con un comportamiento pasivo, es decir, estáticos, ¿sí? sin hacer nada, sino por el contrario, nos vamos a integrar a lo que se le llama el inconsciente colectivo, nos vamos a integrar a la ideología de la masa, es decir, cómo se comporta la masa, cómo se comporta el colectivo, también va a ser un modo de que nosotros nos integremos. Eso es una pauta de comportamiento, porque yo no voy a comportar de una misma forma si yo voy a un concierto, por ejemplo, si voy a un sepelio en la ciudad, ¿sí? O en un grupo social donde el rito funerario es totalmente solemne o totalmente recto, entonces yo no puedo comportarme como si estuviera en un concierto. O sea, sí vamos comprendiendo esta parte. La pauta de comportamiento es la forma de actuar que yo voy a tener o que tú vas a tener en un colectivo, ¿sí? Y lo vamos a asumir, y te repito, muchas veces esto es de manera inconsciente. Y aquí es donde se va a llevar a cabo estas partes de pautas de conducta y de comportamiento que tienen que ver con este inconsciente colectivo, es decir, aquellos elementos, curiosamente nos dicen los sociólogos, antropólogos, psicólogos y demás, nos dicen que hay elementos que están presentes en todos los grupos sociales, ¿sí? En diferentes épocas, en diferentes contextos, pero y estos elementos presentes llevan a comportarse o a conducirte a dichos individuos de manera colectiva y de manera igual, sin ponerse de acuerdo, ¿sí? Esto es lo que se podría ser el inconsciente colectivo. Y dentro del inconsciente colectivo, o lo que propicia estos comportamientos o estas conductas de manera masiva, incluso sin darte cuenta, no simplemente ya lo estás haciendo, tiene que ver con algo que son los llamados arquetipos. Un arquetipo son aquellos elementos que están presentes en todas las civilizaciones, ¿sí? Que propician ciertas maneras de conducta, de comportamiento o de manifestaciones sociales, pero que lo curioso es que no tienen un origen. Es decir, no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de dicho arquetipo, sino simplemente está presente, está ahí, ¿sí? Este arquetipo que está dentro de todos los grupos sociales lo podemos encontrar, por ejemplo, en la idea de muerte que tienen las sociedades, ¿sí? Esa idea de muerte que en su mayoría va con una idea de transición, y si le proyectamos el elemento religioso, vamos a encontrar que la idea de muerte tiene esa transición a una vida en el más allá, y va a haber símbolos que nos representen esta idea de muerte, que todos los individuos sociales vamos a reconocer, ¿sí? Y además de que los vamos a reconocer, los vamos a asumir y, por qué no decirlo, los vamos a actuar. A estos elementos que asumimos, que actuamos de manera inconsciente, en el ejemplo que te decía de la idea de muerte, es una idea arquetípica, o hay un arquetipo ahí, ¿sí? Pero te repito, en los arquetipos no hay a ciencia cierta un origen de manera tal que se diga, bueno, aquí se crean los arquetipos, sino simplemente son elementos que están ahí y que se manifiestan en los grupos sociales, en la mayoría de las veces de manera inconsciente. Y esto es muy interesante, porque así vamos a entender la manera de actuar de los grupos sociales, los grupos sociales y de los individuos de manera colectiva y de manera personal. Y para esto, que va a reforzar estas pautas de comportamiento de conducta, va a haber lo que son los estandartes de identidad. ¿Qué es un estandarte de identidad? Un estandarte de identidad es este símbolo, ¿sí?, que proyecta en el individuo una idea en su inconsciente, en su constructo mental, y a partir de ese símbolo que me va a proyectar dicha idea,
yo voy a actuar o me voy a comportar o me voy a conducir de X o Y forma. ¿Sí? También esto es bien interesante porque todos los seres sociales, todos los seres humanos, poseemos estos aspectos simbólicos que nos representan una idea y que a partir de esta idea construimos una manera de ser, una manera de actuar, te repito, de manera personal y de manera colectiva. Y esto ha funcionado a través de la historia. Por ejemplo, cuando Hidalgo toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, no lo tomó por una simple coincidencia, sino él sabía que ese símbolo representaba algo, ¿sí? Representaba una idea común en los pobladores. Entonces, cuando les muestra ese símbolo, les propicia una idea y una manera de actuar encaminada hacia un mismo fin, ¿sí? Entonces, como podrás ver, es muy interesante ver esta construcción de símbolos, esta construcción de cuestiones arquetípicas, la conducta y el comportamiento en los seres humanos, no nada más de manera individual, sino de manera colectiva. Y todo esto en su conjunto, que hemos platicado, pues viene a conformar lo que son las instituciones sociales. ¿Qué es una institución social? Ya hablamos de los grupos, ya hablamos cómo están conformados los grupos. Pues una institución social son las pautas de comportamiento, ¿sí? Papeles y relaciones sociales que realizan los seres humanos para satisfacer necesidades básicas de la sociedad. Es decir, que una institución social es cuando se juntan un grupo de individuos con una misma ideología, con una misma característica, con incluso una misma conducta, un mismo comportamiento, crean un mecanismo el cual va a satisfacer las necesidades que tengamos los individuos en sociedad. Ejemplos de instituciones sociales podría ser la iglesia, podría ser la familia, ¿sí? Y va a haber otras instituciones sociales que vamos a platicar ahorita brevemente, que van a conformar o van a ser la manifestación de estas pautas de comportamiento, de estas pautas de conducta, de estos intereses en común que tenemos los seres sociales para satisfacer nuestras necesidades. Muchas de ellas son necesidades de sobrevivencia y otras de supervivencia. Hay que recordar que sobrevivencia es todo lo que hace el ser humano para vivir, y supervivencia es el extra que hacemos los seres humanos para estar en un medio social. Pero ambos satisfacen necesidades. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de las instituciones sociales? Lo primero, tener como fin la satisfacción de una necesidad social. ¿Sí? Es lo primero. Si una institución no busca satisfacer una necesidad, no sería institución y ni siquiera duraría. Otra característica, a diferencia de los grupos sociales, es que la institución social tiene una existencia permanente. ¿Qué quiere decir? Llegó para quedarse. Por eso te decía que la familia va a ser una institución social. La educación o los modelos educativos también van a estar institucionalizados, es decir, van a estar siempre para cubrir una necesidad social. Al igual que los grupos sociales, la institución social va a poseer una estructura y la institución social va a tener una identidad propia, es decir, algo que la caracterice o la distinga de las demás, y además, lo que platicamos hace un momento, la institución social va a poseer normas de conducta. ¿Sí? Ya esto es lo que platicamos de lo que es una norma, una pauta de conducta, bueno, va a estar representado en las instituciones sociales. Ahora, las instituciones sociales se van a clasificar de la siguiente forma. De entrada, te repito, la institución familiar, ¿sí? La institución familiar va a tener como necesidad fundamental la conservación y la reproducción de la especie. Esa va a ser su primera función de la familia. Ya después, bueno, va a ser transmitir cultura, educación, etcétera. Va a existir también la institución educativa, que se va a encargar de transmitir todos los conocimientos de manera racional y, por qué no decirlo, también de manera empírica, que van a conformar a una sociedad o una cultura. La institución económica,
que vamos a ver que en la actualidad la institución económica va a ser el eje fundamental o la estructura fundamental de toda sociedad. La institución política, la cual se va a encargar de llevar a una praxis todos los elementos ideológicos que sirvan para satisfacer las necesidades sociales de los individuos. Cuando hablemos de esta cuestión de la economía política, vamos a entender mejor esta institución. La institución religiosa, que va a ser la encargada de estructurar creencias, costumbres, valores dentro de una sociedad. Y la institución recreativa, que va a ser la encargada de liberar, por así decirlo, liberar de ciertos elementos de tensión a los individuos sociales. Entonces, todas estas instituciones van a estar presentes en todas las sociedades, en todos los grupos, en todas las civilizaciones o en todas las culturas. Y van a tener una función principal determinada, van a estar estructuradas y principalmente van a tener una permanencia, ¿sí? Es decir, siempre van a existir. Y a partir de ahí va a estar la evolución de todos los grupos sociales. Ahora, también para hablar de estas instituciones sociales y de estas pautas y normas de conductas y modelos sociológicos, pues tenemos que hablar un poco de la conformación del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es el aparato que se encarga de garantizar las relaciones entre los individuos, ¿sí? Y además de mediarlas. Algo bien importante, hay que tomar en cuenta que el Estado sí es una institución, que está dentro de la cuestión jurídico-política, y el Estado o la función del Estado es administrar, ¿sí? Administrar desde una perspectiva económica y desde una perspectiva social, garantizar las relaciones tanto individuales como colectivas de la sociedad. Es decir, no hay que tomar la idea de que del Estado benefactor o del Estado paternalista o incluso hasta del Estado proveedor, porque a final de cuentas esas no son las funciones del Estado. Ahí podríamos incluso hablar o utilizar el término de la disfuncionalidad social en torno cuando tomamos un concepto de manera errónea y lo aplicamos de manera errónea, estamos hablando que hay una disfuncionalidad social. Y nos dicen los sociólogos que cuando se vienen estas disfuncionalidades o estas malinterpretaciones de los elementos sociales, pues es cuando se van generando los conflictos sociales o los caos sociales o incluso terminan en las sociedades que pues sí son absorbidas, son conquistadas o desintegradas por otros grupos culturales. Ahora, el Estado va a garantizar las relaciones sociales mediante dos formas, mediante lo que es el aparato represivo del Estado, la cual está compuesta del ejército, la policía, los juzgados y la cárcel, es decir, el Estado, como te decía, en su papel de administrador, en su papel de garantizar estas relaciones sociales, tiene que, como lo dice ahí mismo, tiene que garantizarlas. Y para esto se va a emplear de elementos que se les llama elementos represivos, los cuales van a obligar hasta cierto punto a los individuos en ejecutar las leyes y además de llevarlas a asumir dichas leyes como mecanismos de identidad. Y el otro va a ser también el aparato ideológico. Esta comprende el conjunto de instituciones, volvemos a lo mismo, a lo que platicamos anteriormente, instituciones escolares, instituciones jurídicas, religiosas, políticas, familiares, y sobre todo los medios de comunicación. Es decir, como podrás ver, todo el aparato social está perfectamente determinado, está perfectamente estructurado para, y sobre todo en nuestras sociedades posmodernas, para garantizar una convivencia, para garantizar una supervivencia e incluso una sobrevivencia y además una interacción entre los individuos. Y a partir de aquí los grupos sociales y estas instituciones sociales van a surgir aquellos elementos que van a estar, por llamarlo así, a la contra o en una visión, algunos llaman antagónica,
sobre las instituciones oficiales, sobre el Estado oficial o sobre el discurso oficial, por así decirlo. Y estos grupos sociales, que no son instituciones, sino son grupos sociales, se les llama grupos contraculturales. Un grupo contracultural es aquel conjunto de individuos que se une para cuestionar o incluso para, en algunos lugares, para ir en contra de la cultura vigente, es decir, de las leyes, las normas, las ideas que ya son asumidas por la mayoría. Entonces aparece el grupo contracultural para cuestionar y en algunos casos para atacar o para poner en tela de juicio los valores, las creencias, la ideología, incluso al propio Estado. Y estos grupos contraculturales pues van a llevar a lo que son los grupos revolucionarios, ¿sí? Los grupos transgresores o intransigentes, que van a ser aquellos grupos sociales o grupos de individuos que van a tratar de buscar un cambio, ¿sí?, al sistema estructurado, a la institución social, en teoría para darle una mejoría. Y además también van a existir las llamadas o los llamados grupos o los llamados subculturas, que son aquellos grupos sociales o aquellas minorías que surgen en algunos lugares o en algunos casos como contra, en otros como alternativa para la sociedad o la ideología vigente. Y pues en todas las sociedades modernas pues van a existir estos grupos contraculturales, estos grupos revolucionarios y estos grupos, estas subculturas, o también incluso los llegan a llamar tribus urbanas, es decir, aquellos grupos que surgen como alternativas a las ideologías vigentes o a las cuestiones morales vigentes o a las cuestiones legales vigentes o al Estado, o al discurso oficial o al Estado o a las formas de gobierno oficial. Van a surgir estas alternativas. Como ya lo hemos visto, bueno, estas alternativas van a estar encaminadas hacia un mismo fin, pero también van a estar dentro de los grupos secundarios llamados asociaciones, y a partir de ahí van a estar conformadas todas o todo lo que es la sociedad posmoderna. Recuerda que el término posmoderno se le dice a todos los grupos sociales contemporáneos que van tras o subsecuente a una modernidad, tanto ideológica, tecnológica, económica, social, etcétera. Bueno, recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que refuerces los conocimientos aquí adquiridos. Por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por tu atención.